Apartados por Cristo. Este es el segundo tema de esta serie que hemos iniciado sobre la santidad de Dios, apartados para nuestro Dios. El título, vuelvo a repetir, es Apartados por Cristo y está basado en Romanos capítulo 6, versículos 5 al 13. Hoy no nos vamos a salir de este pasaje de la Escritura. Romanos 6, 5 al 13. Que dice el apóstol Pablo escribiendo a los cristianos en Roma. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Apartados por Cristo. Hablando de esta nueva ola del COVID, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos reporta diariamente la cantidad y las causas de muerte que suceden en el país. De modo que en enero 29 del año pasado, 2022, en medio de la pandemia, este Centro de Control y Prevención de Enfermedades reportó la muerte de 85,000 personas. Estamos hablando de un día. 85,000 personas, de las cuales 25,000, un poquito menos de 25,000, 6, 7 personas menos, lo redondeé a 25,000. De esas 85,000 que murieron, fue por COVID-19. Sin duda alguna que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos tuvo que formularse preguntas que ayudaran a responder esas causas por la cantidad de personas que fallecieron. Y entre las preguntas, hubo preguntas en relación con los 25,000 que murieron por COVID, hubo preguntas
específicas como ¿cuántas de esas 25,000 personas estaban vacunadas? Otra de las preguntas es las que estaban vacunadas, si ya habían refuerzos, ¿cuántos refuerzos se pusieron? Otra de las preguntas es, de estas personas que murieron, ¿cuántos tenían enfermedades preexistentes? Otra de las preguntas que se pudieron haber hecho es, ¿cómo tomaron las medidas de prevención esas 25,000 personas? Porque hubo quienes no quisieron usar mascarilla, hubo quienes no quisieron vacunarse, hubo quienes ni querían lavarse las manos como una medida de prevención, ¿verdad? Sin embargo, todo ese tipo de preguntas nos robó la pregunta clave desde la perspectiva de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. Es decir, nosotros nos metimos en ese rol del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, nosotros como cristianos, y olvidamos una pregunta clave en la proclamación del Evangelio. La pregunta era y es, ¿cuántas de esas personas fallecidas, cuántos de esos 25,000 que murieron de COVID, o incluso cuántos de esos 85,000 que murieron por otras causas, cuántas de esas personas fallecidas estaban apartadas para ir al cielo por haber recibido a Jesucristo como Salvador? Pero ¿sabe que nos podemos perder en esa pregunta clara? Porque hay otra pregunta todavía mucho más directa y mucho más personal. ¿Sabe cuál sería? ¿A cuántas personas tuve yo la oportunidad de hablarles de Cristo Jesús? De presentarles el Evangelio de la salvación. ¿Y cuántas de esas oportunidades aproveché? Y ya no digamos de esas 85,000 personas. Y aunque no hayamos estado en contacto con ninguna de esas 85,000 personas que fallecieron, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuántas oportunidades aprovecho yo para compartir el Evangelio de Cristo? O tal vez para hacerlo un poquito más sencillo, ¿a cuántas personas invité a que escucharan el Evangelio de Cristo? Invité a la iglesia. Yo veo la preocupación en nuestros nuevos creyentes, en nuestras hermanas, la preocupación porque sus familiares escuchen lo que ellas ya escucharon. ¿Cuántos estamos preocupados porque nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo escuchen, oigan lo que nosotros escuchamos y que cambió nuestra vida? Porque pensándolo muy detenidamente, cualquiera de esas 85,000 personas que murieron el 29 de enero del 2022, que hubiera tenido, yo pienso en esto, porque yo he compartido el Evangelio y he oído a personas
confiar su fe, poner su fe en Jesucristo en 5 minutos en su lecho de muerte. El último de ellos fue mi hermano en Fresno. Solo me dieron 15 minutos para verlo, para entrar a hablar. Y una de las bendiciones que mi hermano tuvo es que estuvo lúcido todo el tiempo. Y esos 15 minutos fueron suficientes para que él dijera: yo recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. 15 días más tarde, ya no me dejaron entrar, 15 días más tarde murió. Pero si una de esas 85,000 personas hubiera tenido 15 minutos de vida consciente y alguien a su lado hubiera testificado de Cristo Jesús, es seguro que esa persona se hubiera salvado de no pasar una eternidad separado de Dios. Si tan solo hubiera habido alguien hablando y esa persona creyendo en Cristo Jesús como su Salvador personal. No importando la clase de enfermedad que fuera. No importando si son enfermedades terminales, con 5 minutos que una persona en una enfermedad terminal tenga y esté consciente, hay mucha probabilidad de que se salve, de que sea apartada por Cristo para salvación y vida eterna. No importando la edad que tenga. Puede ser un hombre de 90 años, puede ser una mujer de 100 años, puede ser un niño de 8 años, pero consciente, con uso de razón. Porque no se puede recibir a Cristo Jesús si no hay un uso de razón claro y consciente. Porque la decisión de recibir a Cristo no es una decisión de fe ciega, es una decisión de fe consciente, que razona, que entiende la necesidad que tiene de recibir a Cristo como su Salvador personal. No importando el modo de vida que tenga. No importa si es el peor de los delincuentes o de las delincuentes que se haya escuchado, que se haya oído. No importando, incluso a usted le va a parecer ridículo, pero no importando si se trata de un asesino en serie. No importando la manera de vivir, si esa persona cree en Jesucristo, tiene acceso a la salvación y al perdón de sus pecados. Porque todos tenemos acceso a la salvación, todos tenemos acceso al perdón de nuestros pecados. Ya lo dijera nuevamente la Escritura en Hechos capítulo 2, versículo 21. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Todo. No excluye a nadie. Por eso, quien ha sido apartado para Dios por medio de Cristo, en primer lugar, es librado de la esclavitud del pecado. Amén.
quien ha sido apartado para Dios por medio del sacrificio de Cristo, es librado de la esclavitud del pecado. Déjeme aclarar esto. Esta es una verdad fundamental que tiene que aprender todo nuevo creyente. Pero es una de las verdades fundamentales de la vida cristiana, de la salvación, que más cuesta entender. Ser librado de la esclavitud del pecado significa que ya no se está bajo el dominio absoluto del pecado. Es decir, ser librado de la esclavitud del pecado a nosotros nos traslada de un estado de esclavitud donde no teníamos ni la más mínima posibilidad de oponernos al pecado, nos traslada a otro estado donde nosotros podemos decidir pecar o no hacerlo. Así es. Esa es la gran diferencia. Antes de recibir a Cristo, nosotros estábamos, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros éramos esclavos del pecado. A nosotros nos daba lo mismo si mentir, si robar, si asesinar, si hacer cualquier cosa en contra de la voluntad de Dios. A nosotros ni cosquillas nos hacía el pecado. Pero una vez nosotros hemos creído en Cristo Jesús, somos librados de esa esclavitud. En nuestra vida nueva, el Espíritu del Señor le da vida a nuestro espíritu y nosotros empezamos a ser conscientes y empezamos a batallar. Para nuevos creyentes, ¿sabe cómo se explica eso? A partir de ahí, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa empieza a ser un campo de batalla. Un campo de batalla donde quienes van a estar en lucha constante es el Espíritu de Dios en nosotros, que nos va a estar ayudando a no pecar, donde va a estar el enemigo de nuestras almas usando nuestra naturaleza para empujarnos a pecar. Así que el pecador que une su vida a Cristo en su muerte, entonces muere al pecado original que lo enclaustraba, es decir, que lo encajonaba, que lo encerraba, en otras palabras, que lo esclavizaba. Cuando el pecador une su vida a Cristo, significa cuando el pecador cree en la muerte de Cristo Jesús por mis pecados. Eso es unir nuestra fe, eso es unir nuestra fe a la muerte de Cristo Jesús. Entonces, ese pecado original, que no es otra cosa más que el pecado, la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, que nosotros recibimos y por la cual pecamos, de ese pecado original somos liberados. De la esclavitud de ese pecado somos liberados. Por eso el apóstol Pablo empieza con el versículo 5, diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con él, refiriéndose a Cristo,
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Déjeme explicarle que esta expresión sencilla de ser plantado es una figura que usó Jesús mismo para referirse a su muerte y a su sepultura. Porque es necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre sea plantado como una semilla. Es decir, sea enterrado, sea sepultado. Porque de otra manera no va a dar vida a una nueva planta, a un fruto. Entonces el apóstol Pablo está agarrando esas palabras del Señor Jesús y las pone de esta manera, diciendo: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, es decir, si morimos por nuestra fe juntamente con Cristo, si creímos en la muerte de Cristo Jesús, en la semejanza de su muerte, así también que lo seremos en su resurrección. Es decir, si morimos con Cristo, también resucitaremos con Cristo Jesús. De modo que, aunque Cristo pagó con su muerte el pecado de todo pecador, liberándolo de la muerte espiritual y sacándolo de esa esclavitud del pecado, quiere decir que todavía habrá creyentes, habrá cristianos que pecarán deliberadamente, incluyendo al señor Papa, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, está en nosotros. Ya no tiene todo el dominio de nosotros. Ya no tiene todo el control. Porque la muerte de Cristo Jesús nos libró de esa esclavitud. Pero siempre habrá cristianos que en esa batalla, en esa lucha, pierden la batalla por cualquier razón y vuelven a pecar. El problema se agrava cuando el creyente peca deliberadamente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa pecar deliberadamente? Rebelión. Sí, rebelión, pero ¿qué significa en sí? Hacerlo a propósito. Es decir, pecar deliberadamente significa hasta planificar el pecado. Eso significa. Hay quienes, creyentes en Cristo Jesús, se descuidan tanto de su naturaleza humana, de su naturaleza carnal, que planifican cómo van a mentir. Mi mamá decía, y dispensen, pero ahora que estoy más viejito, siempre recuerdo los dichos de mi mamá y de mi papá. Pero mi mamá decía: la verdad no se planifica. Es decir, cuando usted va a decir la verdad sale. Usted no planifica la verdad. Usted no escribe la verdad. Lo que se planifica es la mentira. Es decir, ¿cómo la va a manejar de manera de engañar al que va a escuchar su mentira? ¿Ah?
dice, habrá quienes deliberadamente pecan, es decir, quienes preparan todo el ambiente. Si usted ha llegado a esos extremos, usted debe pensar bien si usted realmente se arrepintió de sus pecados y entregó a su vida a Cristo Jesús. Porque ya no podemos hacerlo. Fuimos librados de eso que nos dominaba y nos controlaba en absoluto. Ahora tenemos el Espíritu de Dios, la palabra del Señor, la comunión con los demás hermanos. Recuerdo a uno de nuestros nuevos creyentes, no voy a mencionar su nombre, está aquí presente, ustedes lo han escuchado. Una semana o 2 semanas después decía, es que he vencido en esta lucha que he tenido, porque decidí no pecar más. Yo tomé la decisión deliberada de no pecar más. Cuando yo peco es porque se me fueron los estribos, no lo pensé, actué enojado, actué molesto, actué pasionalmente o lo que sea, pero no es una situación deliberada. Así que, si una persona ha sido apartada para Dios por medio de Cristo, ya no vive esclavizada al pecado. Amén. Aleluya. Ya no vive esclavizado al pecado. Esto no significa que no va a pecar más. Significa que no es esclavo del pecado, porque ha sido librado o liberado por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Por eso Pablo continúa en el versículo 6, sabiendo esto. Póngale mucha atención a esa frase sabiendo, a esa palabra sabiendo, porque Pablo la repite 2 veces en este pasaje. La primera es esta, sabiendo esto, que significa estando convencido de esto. ¿De qué? Sigamos leyendo. Que nuestro viejo hombre, o sea, nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza carnal, ¿qué dice? Fue crucificado juntamente con Él, juntamente con Cristo, nuestra vieja naturaleza. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que estando convencidos de que fuimos crucificados juntamente con Cristo Jesús, fuimos liberados de ese pecado que nos esclavizaba, que nos tenía controlados. ¿Con el fin de qué? Esto es muy importante. ¿Cuál es el fin? De no servir más al pecado. Ese es el propósito. No servir más al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no tenemos por qué servir al pecado. Todo lo que el Señor ha hecho, mis hermanos, mis hermanas, nuestras visitas estimadas, todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por el pecador, lo hizo con el propósito de que éste ya no sea siervo, ya no sea esclavo del pecado. Déjeme darle una definición rapidita de lo que es pecado. Pecado es lo que hacemos
lo que decimos o lo que pensamos que va en contra de los deseos de Dios para nuestra vida. ¿Qué es pecado? Lo que decimos, lo que hacemos o lo que pensamos que va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Por lo cual, no pecar debe ser el propósito central de todo creyente. ¿No es cierto? Nuestro propósito de vivir una vida cristiana debe ser no pecar más. Esa debe ser nuestra meta. Si ese es el propósito por el cual el Señor murió y resucitó, que también sea nuestra meta, que también sea nuestro propósito. Si el pecador fue honesto, escuche bien, porque alguien puede preguntarme, sí, pero yo conozco, porque por ahí hay mucha gente que sale con eso. Sí, yo conozco a un fulano que dice que es cristiano. Yo conozco a otro fulano que dice que hasta pastor es. Pastor, ¿verdad? Y ahí lo vemos, siempre haciendo lo malo. Siempre haciendo lo malo. Por eso yo digo, si el pecador, quien quiera que haya sido, fue honesto al arrepentirse, gracias, hermana. Muchas gracias. Si el pecador fue honesto al arrepentirse de sus pecados y poner su fe en Cristo Jesús, vivirá justificado de todos sus pecados delante de Dios. Si cuando usted recibió a Cristo Jesús, no lo hizo simplemente por emoción, simplemente porque se sentía solo, abandonado y triste y todo lo que sea. Si usted fue honesta, si usted fue honesto, reconoció que era pecador, le pidió perdón al Señor, entonces usted debe vivir como una persona justificada, como una persona perdonada por Dios para servir al Señor como su propósito principal. El versículo 7 cierra este primer punto. Porque el que ha muerto, ¿está leyendo conmigo? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Aleluya. Porque el que ha muerto ha sido justificado, es decir, ha sido perdonado de sus pecados. Nadie le puede venir a poner la mano por pecados viejos o anteriores. ¿Se ha fijado que el enemigo insiste en eso? Pero es que ¿cómo va a ser que vas a ser diferente hoy si eras de lo peor? Si alguien nos conoció cuando no conocíamos a Cristo Jesús y resultamos como el apóstol Pablo, si éramos de aquellos que arrastrábamos a los creyentes hasta matarlos, pidiendo licencia del gobierno para poder acabar con todos los creyentes, con todos los cristianos, y de repente se aparece como uno de nosotros, como un cristiano, nos da duda, ¿no es cierto?
Pero es porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, es decir, ha sido perdonado de sus pecados. A mí, hábleme hoy día, no del pecado que me conoció haciendo, sino del pecado que estoy practicando el día de hoy. Si usted me agarra un pecado el día de hoy, usted tiene la obligación de declararlo y decir, bueno, ¿qué onda, pastor? ¿Qué pasa con usted? ¿Verdad? Pero no puede venirme a acusar por pecados que ya mi Dios me perdonó, que ya el Señor llevó, porque yo fui honesto al confesarle mis pecados y pidiéndole perdón por esos pecados. Por eso el apóstol Pablo vuelve a decir a los corintios, de modo que si alguno cree en Cristo o está en Cristo, como lo dice él literalmente, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas que viejas, los pecados pasados. Pasado, decía el difunto en su canción. Lo pasado. Así que no hay vuelta en ese sentido. Es decir, que por el hecho de que fue librado de la esclavitud del pecado, ahora ese pecador arrepentido debe vivir enfocado en que ya no es presa, ya es una persona libre de las garras del pecado que lo tenían antes controlado y dominado. Sea el pecado que sea, ya no está en esas garras de destrucción del pecado. Ahora usted tiene el poder de Cristo Jesús, la presencia del poder del Espíritu Santo en su vida para negarse, para rechazar, para decir no. En una ocasión prediqué un tema ya hace muchos años y ahorita se me viene a la mente porque quedó muy grabado en el hermano Marcelo Pinargote viviendo en Ecuador y el título era Cero tolerancia al pecado. Y es que ese es el aspecto que estamos hablando, cero tolerancia a la vida del pecado. No toleremos el pecado en nosotros, en ninguna de sus manifestaciones. Si desafortunadamente pecamos, volvamos rápidamente a buscar el remedio, a buscar la solución, que es el perdón nuevamente del Señor. Porque el Señor no murió solamente por esos pecados pasados, sino por los presentes y por aquellos que todavía no quisiéramos cometer. Quien ha sido apartado para Dios por medio de Cristo, en segundo lugar, confía en la promesa de vida eterna con Dios. Esta es otra de las que nos sacan, que cualquiera nos saca. Cuando le hablamos de confiar en la promesa de vida eterna, es decir, confiar en que tenemos vida, en que tendremos vida eterna con el Señor. Hay algunos que se atreven a decir, ¿sabe qué, pastor? Es que yo no siento nada. ¿Sabe qué le respondo yo a esta razón así tan frecuente? ¿Cuántos han escuchado esa razón?
¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos de ustedes alguien les ha dicho, es que yo no siento nada? Mire, yo he escuchado cualquier cantidad de gente diciendo, es que yo no siento nada. ¿Y qué quiere sentir? No se trata de sentir, se trata de confiar. Es diferente. Es diferente. Es que no se trata de sentir. Se trata de confiar en las promesas que el Señor nos ha dado, de que en Él tenemos vida eterna. ¿Sabe por qué se trata de confiar y no se trata de sentir? Porque así como somos de variables, el día de hoy yo me siento el cristiano más fuerte del mundo y mañana soy el peor pecador arrastrándome por los suelos. Porque todo el sentir tiene que ver con mis emociones. El confiar tiene que ver con mi fe, con la fe que pongo en Dios. Por eso, este segundo punto es muy importante. Quien ha sido apartado para Dios por medio de Cristo, entonces confía en las promesas de vida eterna con Dios. Cuando una persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, debe confiar en que ha sido transformado de adentro para afuera. La transformación espiritual es de adentro para afuera. Otra equivocación. ¿Qué piensa la gente? Que la transformación es de afuera para adentro. No. La gente que piensa que la transformación es de afuera hacia adentro está equivocada. Y por eso dice, cuando yo deje de mentir, entonces voy a buscar a Dios. ¿Cuándo? Chiquitito, chiquitita. Cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de beber, cuando yo deje de drogarme, cuando yo deje de mentir, cuando yo deje de hacer esto y hacer aquello, nunca lo va a hacer. La transformación tiene que ser de dentro para afuera. Así me lo dijo la persona que a mí al día siguiente de que había recibido a Cristo como Salvador personal, empezó a discipularme. Porque en los 70s, cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, habían dos pecados que según los que predicaban en ese entonces, Dios no perdonaba. Era bailar y jugar fútbol. Y las dos cosas eran mis debilidades. Y cuando yo le dije a mi profesor, porque era mi maestro, yo le dije, yo sí recibo a Cristo como mi Salvador y me bautizo y hago todo lo que ustedes quieran, pero no dejo de bailar ni dejo de jugar fútbol. ¿Y sabe qué me respondió? Me dijo, no tienes que hacerlo. Lo que tengas que dejar de hacer va a ser el Espíritu Santo de Dios quien te lo va a revelar. Y así fue. Después de que yo llegaba a la iglesia, así como ustedes, con mi mochilita entre las piernas, aquí, esperando la hora que terminara de predicar. Si se extendía como me extiendo yo, el predicador, yo por eso me extiendo mucho ahora, porque se extendía mucho conmigo y se pasaba la hora del partido, para nomás terminar agarraba mi mochila.
Yo creo que en el camino me iba cambiando para ya llegar solo al campo a jugar. Pero de no dejar de hacer eso, hoy día mi vida está dedicada completamente al Señor. Y empezó muy temprano en mi vida. Yo a los 19 años empecé a pastorear. Y a eso no fue un problema para mí. Porque el Espíritu del Señor me puso que mi enfoque debía ser servir al Señor. Servirlo en todo lo que soy, en lo poco que puedo ser, en lo poco o en lo mucho que puedo dar. Versículo 8, el apóstol Pablo, versículo 9 también, nos declara esto. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos. ¿Qué significa creer entonces? Confiar. ¿Creer significa sentir? No, Señor. Creer significa confiar. Entonces, si morimos con Cristo, entonces creemos. Es decir, confiemos o confiamos plenamente que también ¿qué? Viviremos con Él. Es decir, confiemos en la promesa de vida que el Señor nos ha hecho. Hermanos, naturalmente sí nos aflige la muerte física. Yo nunca había perdido llaves de mi carro. Hermano, ya llevo 2 sets de llaves perdidas. Yo ya estoy preocupado con mi edad y mi cerebrito. Pero no hay que temerle a la muerte. Porque la muerte física es un paso para la vida eterna. Para la vida eterna. Es nuestra confianza plena en la promesa de vida eterna que el Señor nos ha dado. Si morimos con Cristo, confiamos plenamente en sus promesas de vida. Es decir, que viviremos también con Él. Por eso el versículo 9 dice, sabiendo. Es la segunda vez que lo cita. Sabiendo. Es decir, estando convencidos. ¿Convencidos de qué? ¿Qué dice el versículo? Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¡Aleluya! ¿Qué más dice? Y la muerte no se enseñoreará más de Él. Sabiendo, estando convencidos de que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Mire, todos los que resucitaron en la Escritura, según la Escritura, murieron. Lázaro resucitó, pero igual que todos nosotros, murió. El único que resucitó y no murió, según la Escritura, y nadie lo critica, ni los especialistas en historia, porque no pueden negarse a la historia. No pueden ir en contra de la historia, de lo que está escrito, de la historia que se ha trasladado oralmente y también por escritura, documentada en la Escritura. Y el Nuevo Testamento, todo lo que sucedió en el Nuevo Testamento, entre eso, la muerte y resurrección de Cristo Jesús,
fue documentado por escritura griega, que era la que dominaba todo el continente existente en el siglo I. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Es decir, la muerte ya no tendrá dominio en él. Y si la muerte no tiene ningún dominio sobre Jesucristo, escuche bien cómo cierro este aspecto, tampoco lo tiene sobre los que creen en Cristo Jesús. La muerte ya no tiene ningún dominio. La muerte como separación de Dios por la eternidad ya no tiene ningún efecto en nosotros. El creyente que vuelve a pecar, entonces lo hace, porque usted va a preguntar, entonces, ¿por qué? Puede preguntarse por usted mismo, ¿verdad? ¿Por qué vuelvo a pecar? ¿Por qué pequé otra vez? O si se trata de alguien más, ¿por qué entonces volvió a pecar este fulano o esta fulana? Lo hace porque su naturaleza pecaminosa va a seguir activa, sigue activa. Su naturaleza de pecado sigue activa. No está en dominio, no está en control de su ser, pero sigue hasta que el Señor venga por nosotros o hasta que nos llame a su presencia. Entonces, ahí quedará completamente descartada la vida de pecado. Así que, versículo 9, si la muerte no tiene ningún dominio sobre nosotros, tampoco lo va a tener es decir, si no tiene ningún dominio sobre Cristo Jesús, tampoco lo va a tener sobre nosotros. El creyente que vuelve a pecar lo hace porque esa naturaleza lo dominó, porque él o ella accedieron a pecar tomando malas decisiones por orgullo o por su falta de comunión con Dios. Por favor, póngame atención a esto, porque ninguno que desvalora la relación con Dios, es decir, quien no le da importancia, el creyente que no le da importancia a asistir a la congregación, ese creyente se vuelve extremadamente vulnerable a pecar otra vez. Tristemente, alguien me entristeció mi corazón, porque yo sé es decir, yo sé por anticipado lo que me dijo esta persona. Es que necesito invertir tiempo en mi relación personal. ¿Sabe usted la importancia de invertir tiempo en su relación personal con Cristo Jesús? Si la relación personal con cualquier persona, con cualquier individuo, hombre o mujer que sea, es tan importante que requiere de su tiempo, lo mismo requiere su relación personal con Dios. Hay que invertir tiempo. No crea que va a salir ileso cuando usted se distancie de Dios. Cuando usted se distancie de Dios, más de alguna marca le va a dejar el pecado. Más de algún problema lo va a hacer regresar al Señor y lo va a hacer regresar adolorido,
herido, llorando, quebrantada, porque el pecado no perdona. Así que tome en cuenta su comunión con el Señor. El versículo 10 dice: porque en cuanto murió, al pecado murió, ¿qué? Una vez por todas, hablando de Jesús. Él murió solo una vez. Él no va a estar muriendo por cada pecado que nosotros cometemos. Él murió por todos nuestros pecados de una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. El Señor vive para Dios. Jesús vive para Dios Padre. Y de igual manera, si nosotros creemos en la muerte de Cristo Jesús, hemos muerto al pecado de la misma manera que Jesús, de una vez y por todas. Y lo que vivimos, ¿de qué manera lo vivimos? ¿Para quién lo vivimos? Para Dios. ¿Para quién vive, hermano? Para Dios, amén. ¿Para quién vive, hermana? Para Dios. Este debe ser el enfoque de la vida. El creyente que vuelve a sus antiguas adicciones, cualesquiera que sean, mire, hay cantidad de adicciones. El que no es adicto al fentanilo, que está causando un desastre en bebés expuestos en Nueva York. Yo estoy impresionado de eso. El que no es adicto a eso, es adicto a los dulces, al azúcar, al dinero, a comer, se ha dicho. Bueno, ahí dejémoslo porque ya no van a comer. Pero el que vuelve a sus antiguas adicciones o a sus antiguos vicios, ¿qué cantidad de vicios no nos rodean? O el que vuelve a sus pecados, o como decía mi mamá y mi papá, el que vuelve a sus andadas, es porque accedió a su naturaleza pecaminosa. Por esto debemos mantenernos enfocados en Dios. Pablo les insistió a los cristianos en Roma que ya no debían dejar que el maligno manipulara su naturaleza pecaminosa por su falta de dominio propio. Otra vez, por su falta de comunión con Dios. Mire, falte un domingo a la iglesia. Ahora solo tenemos una reunión física, en presencia, una a la semana. Aparte de este tiempo, ¿qué más tiempo le dedicamos a nuestra relación con Dios? Ojalá, así debe ser. Nuestro enfoque debe ser el Señor. Nuestro enfoque debe ser Dios en ese sentido. Porque nuestra falta de comunión con Dios nos hace propensos a cometer pecado. Versículo 11 dice: así también vosotros, les dice Pablo a los cristianos en Roma, considerados ¿qué? Muertos al pecado. ¿Pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús,
Señor nuestro. ¿Cómo hay que considerarse muerto al pecado? Cuando usted ve una persona muerta, un féretro ahí, ¿en qué piensa? Pues esa persona ya no es afectada ni por el bien ni por el mal. Eso es lo que está diciendo Pablo, que ya el mal ya no nos afecte. Decía uno de nuestros hermanos, uno de nuestros fieles creyentes en la primera iglesia que pastoreé, un hombre como de 35 años que se convirtió al Señor después de una borrachera, de quedarse en un basurero y despertarse otro día, un domingo temprano, y encontrar un Nuevo Testamento que no sabía ni qué era, y empezar a leerlo y buscar la congregación donde estábamos predicando a Cristo. Y él recibió a Cristo como su Salvador ese día. Y uno de los cristianos más fieles que yo he conocido. Pero él tenía un dicho que decía: mire, pastor, es que al que le gusta pecar es como al que le gustan los chicharrones. Con solo ver al puerquito pasar, ya suspira, decía. Y es que eso es nuestra naturaleza pecaminosa. Y así es nuestra naturaleza pecaminosa de propensa. Por eso es que Pablo les dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, muertos a las adicciones, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. El creyente ya no vive solo. Ahora Dios está con él, hoy y siempre, porque confía en las promesas de vida eterna que el Señor le ha dado. Tercero y último lugar, quien ha sido apartado para Dios por medio de Cristo, entonces vive justificado para siempre por la gracia de Dios. Vive justificado significa vive como una persona perdonada, pero no por lo bueno que hace, no por lo bueno que ha sido, sino por la gracia de Dios. Y gracia de Dios significa un favor que yo no merezco, por la gracia de Dios. Ante semejante declaración, porque esta es una declaración inigualable, esta es una declaración de una realidad incomparable. Vivimos como gente perdonada por la gracia de Dios. Aleluya. El creyente, ante esa realidad, no debe dejar rienda suelta a su cuerpo mortal. Otro de los dichos de mi papá: no des rienda suelta a tus debilidades. ¿Sabes por qué? Te vas a ir de boca. Y no le digo como en buen chapín, dicen mis paisanos guatemaltecos. Te vas a desbocar, te vas a ir de bruces. Ten cuidado, no des rienda suelta a tu naturaleza pecaminosa. Cierra el versículo 12 y 13 diciendo, el 12, no reine, no sea el rey
de tu vida. ¿Quién? Pues el pecado. ¿Dónde? En vuestro cuerpo mortal. Hermanos, hermanas, vivamos como personas perdonadas por Cristo Jesús. No como personas que todavía viven esclavizadas al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Por qué razón? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y ahora les doy una cantidad de sinónimos, es decir, de palabras que es lo mismo que concupiscencia. Y dice, lujurias. De modo que obedezcamos al pecado en sus lujurias. Así va a llegar. Como lujurias, como incontinencias. ¿Qué es una adicción? Una incontinencia. No hay manera de contenerse. En incontinencias, lascivias, son extremos, vicios. Y esta última me suena muy dura, pero se las voy a aclarar. Bestialidades, dice. La concupiscencia es lo mismo que una bestialidad. ¿A qué se refiere bestialidad? A actuar por instinto, como las bestias. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus acciones por instinto. Así que el cuidado de nuestro cuerpo mortal, no lo descuidemos, incluye el acto deliberado de presentarse ante Dios como instrumento de perdón de Dios y no presentar nuestro cuerpo como instrumentos de muerte. Cierra el versículo 13 diciendo, ni tampoco, primero, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Y luego, ni tampoco, dice el versículo 13, presentéis vuestros miembros, ¿a dónde? Al pecado. ¿Cómo? Instrumentos de iniquidad, de maldad, de concupiscencia, de todas esas cosas que nos distancian de Dios. Sino que, cierra el versículo, y con eso quedémonos en nuestro corazón y en nuestra mente, sino presentaos, siga, vosotros mismos. No piense en su vecino, no piense en su hijo, en su hija, no piense en su mamá, en su papá, en su esposo o en su cónyuge o lo que hace o no hace. Piense en usted, sino que presentaos vosotros mismos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿De qué manera? Como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, instrumentos de paz, instrumentos de bendición para otros. Concluyo. En este pasaje Pablo les muestra a los cristianos en Roma que como creyente se ha sido apartado por y para Cristo, lo cual incluye ser libre de la esclavitud del pecado, luego confiar en las promesas de vida eterna y finalmente vivir en la justicia de Dios.